Desearles un feliz año. Estamos en el tercer día del año y particularmente gracias por ese tiempo de espera. Solamente ha sido por un tema de cuestión de viaje. Yo estoy ya regresando y retornando a Lima. Y bueno, vamos a acabar el primer módulo de todas estas 8 sesiones, cerrando con el tema de cultura organizacional, clima laboral y cambio organizacional. Generalmente en todo el inicio de las sesiones me gusta siempre hacer como que una trazabilidad de todo lo que hemos venido viendo. Y podemos decir que el objetivo de poder hacer estas 8 sesiones de gestión del talento humano, como introducción a una especialización, nos conllevan al papel y rol que juega recursos humanos, nos conllevan a ponernos en contexto de lo que está pasando hoy por hoy dentro del entorno laboral, y finalmente nos conllevan a la base de todo proceso de gestión del talento humano, que es la cultura organizacional. Y en esta parte de la cultura organizacional, que se tiene como que dos niveles, vimos inicialmente en la semana pasada todos los elementos de cultura, que es lo que la compone, y llegamos a una parte donde decíamos hay que hacer una diferencia entre cultura organizacional y clima laboral. Hoy por hoy vamos a ver cómo podemos hacer un diagnóstico de cultura, cómo es que decanta un tema de encuesta de clima laboral. Y recuerdo que en la última sesión les mencioné que podemos diferenciar los proyectos de cultura organizacional con proyectos en general de todas las áreas. Mientras los proyectos en general de todas las áreas tienen un inicio y un fin, y un resultado y un entregable, los proyectos de cultura organizacional, además de eso, son continuos. Es decir, si una vez que la organización inicia proyectos de cultura organizacional a partir de resultados de una encuesta de clima, lo que tiene que hacer es hacerlo permanente y continuo. Y cuando se hace permanente y continuo, lo que las organizaciones están buscando es un cambio organizacional, es una gestión del cambio. Esta es la segunda parte y la parte con la que cerramos todo lo que es gestión del talento y toda la base necesaria para poder seguir desarrollando los distintos procesos que se van a dar en adelante. Entonces, nos habíamos quedado en esta diapositiva, una antes, una después, y lo que decíamos es, mientras que la cultura organizacional es un tema dinámico, el clima organizacional es un tema estático, es un tema de percepción, es un tema de fotografía. Ustedes en la diapositiva pueden ver los distintos ánimos que puede tener una persona, y esos ánimos que puede tener la persona se llama satisfacción, que es distinto a lo que es motivación, y vamos a ver la diferencia, y se llama la percepción que tiene la persona en el momento en el cual se toma una encuesta de clima organizacional. Las encuestas de clima organizacional tienen dimensiones. Las dimensiones de esta encuesta se tienen que definir en forma conjunta con la dirección de la organización. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a poder analizar. Déjenme pasarlo acá, un momento. A ver. Bien. Ahí está, en esta es la diapositiva que nos habíamos quedado. ¿Cuál es la principal diferencia entre cultura y clima organizacional? Cultura se construye día a día, concepto dinámico. Clima organizacional nos da a conocer percepciones de los colaboradores, un tema estático. Las encuestas de clima organizacional que te miden cómo está implementada la cultura suelen tener un promedio de realización entre 2 o 3 años. Generalmente, cuando una organización no ha hecho encuestas de clima laboral, lo que tiene que hacerse es un diagnóstico de cultura. Y cuando nosotros evaluamos el clima organizacional, lo que estamos logrando es tener una base para mejorar la cultura organizacional. Porque a partir de los resultados de clima, como lo mencionaba antes, empiezan a aparecer los proyectos de cultura organizacional. Y digamos, ¿qué es clima laboral? Para poder definirlo. Es el ambiente que se percibe en la organización, es la percepción colectiva de las personas que tienen en la empresa. Si es que hablamos que en una organización existen distintas áreas y distintas gerencias, entonces vamos a tener microclimas dentro de la organización, que estos microclimas lo que van a hacer al final es el clima total de la organización. Los colaboradores, al tener esta percepción colectiva, la experimentan cuando la organización hace prácticas de clima organizacional, establece sus políticas, establece su visión, su misión, estructura sus procesos, establece los sistemas necesarios de comunicación o los sistemas necesarios para poder hacer interrelaciones entre las distintas áreas, cómo es su sistema de comunicación, puede ser horizontal o vertical, y a partir de esta percepción colectiva, que puede ser distinta en los distintos grupos y formarse estos microclimas, cada grupo puede tener su propio clima
y en el contexto mayor estamos hablando de todo el clima de la empresa. Entonces, es crítico identificar esas diferencias que existen de estos microclimas en cada una de las áreas para poder unificar. La encuesta lo que te busca es, toma la foto, acuérdense que la cultura es una sola, pero las mini culturas se hacen día a día en las áreas y los microclimas también se dan día a día en las áreas. ¿Qué es lo que se intenta hacer al tener estos microclimas y estas miniculturas? Lo que se intenta es alinearlo. El clima no se construye de la noche a la mañana, se construye generalmente en un periodo de tiempo. Es como la cultura. Tú no puedes hacer una transformación cultural en un año, te lleva 2, 3 años, porque en una transformación cultural lo que cambias es comportamientos. ¿Ok? Por tanto, para poder hacer proyectos de clima, de cultura organizacional a raíz de una encuesta de clima, necesitas que la organización vaya madurando, tenga un esfuerzo, obviamente, por la gestión del cambio y, sobre todo, sea perseverante. Cuando hablamos del tema perseverante, lo resalto, porque el tema de perseverante se une a lo que les menciono. Los proyectos de clima son continuos y permanentes. Ven ahí en la gráfica un líder que motiva, mientras que otro líder supervisa. El líder que supervisa no se mete, el líder que motiva sí se mete en el proceso de cambio de cultura, ¿no? Y aquí está el famoso concepto que todos conocemos y que es necesario diferenciarlo, porque generalmente cuando se suele hablar de la organización y del clima organizacional, se suele mencionar de la satisfacción que puede haber, ¿no? ¿Qué tan satisfecho está la persona? Pero es distinto a estar motivado, porque la persona que está satisfecha, obviamente en la organización, no asegura que realmente se encuentre motivada esta persona. Yo puedo estar satisfecho en mi trabajo, pero no motivado. ¿Satisfecho por qué? Porque tengo este compromiso inicial. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado un compromiso racional y un compromiso emocional en el concepto de engagement? Cuando mi compromiso racional está con la organización, porque a mí me pagan un buen salario, o porque estoy trabajando en una buena empresa, o porque tengo un jefe bueno, y obviamente por el jefe voy aprendiendo día a día, pero no tengo todavía el compromiso emocional, puedo decir que estoy satisfecho en la organización. Una persona que está satisfecha no asegura que se encuentre motivada, pero sucede el contrario. Cuando un colaborador está motivado, definitivamente asegura estar satisfecho con lo que hace y con los distintos drivers del engagement que hemos estado conversando durante estas 8 sesiones. Se dice también que la satisfacción de un colaborador disminuye el ausentismo en el trabajo. Vamos a mencionar como ausentismo en el trabajo cuando aquella persona suele enfermarse, entonces suele estar contenta, hay algunas faltas. Entonces, una persona satisfecha va a trabajar porque se encuentra tranquilo en el trabajo. Pero una persona motivada te da ese plus, el plus adicional. ¿Se acuerdan cuando veíamos el concepto de engagement y nosotros lo relacionábamos como que en 2 aristas? El engagement lo que te busca es un esfuerzo y dedicación, y el compromiso emocional en el engagement te da la intención de permanecer y de dar la milla extra. Ahí es donde nosotros hablamos que cuando la persona está motivada, no solo llega a disminuir un ausentismo, sino también de que pone un empeño en sus labores y dan más de lo que pudiera solicitárselos o dan esa milla extra. Persona en el trabajo, no ausente, y persona en el trabajo motivada. Necesitamos acá hacer y pasar a un tema que tenemos que irlo ligando de a poco durante toda la sesión. Les había mencionado lo siguiente: las encuestas de clima organizacional suelen aplicarse particularmente en organizaciones maduras. Cuando una organización recién empieza a implementar un tipo de modelo de encuesta, es necesario definir dimensiones. No es necesario tocar todas las dimensiones en la encuesta, pueden ser desde 4 o 5 dimensiones, suelen darse hasta 9 dimensiones, depende de lo que quieran medir y depende del rubro de la organización, acuérdense, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver acá? Vamos a empezar a ver un paralelo entre lo que es clima organizacional y cultura, porque si soy una empresa que no ha hecho clima laboral antes, no podemos empezar a hacer una encuesta de clima. Porque si haces una encuesta de clima no tienes una base de medición, no tienes un punto de partida. Entonces, existe en las organizaciones distintos problemas en el que, por ejemplo, suele pasar de que las empresas quieren medir la cultura, quieren medir el clima laboral, pero hacen de frente una encuesta de clima organizacional cuando no es ese el tema, ¿no?
Aló, perdón, se desconectó un poquito el internet. Un momento. Gracias. Me quedé, Joana, ¿estás todavía ahí? Sí, dime. ¿Qué pasa en las organizaciones? Que intentan medir el clima laboral, intentan medir la cultura organizacional aplicando una encuesta de clima cuando ni siquiera han hecho un diagnóstico. Y es aquí donde quería hacer la diferencia. O mejor dicho, empezar a hacer el paralelo para que podamos estar todos de la mano. Antes de aplicar una encuesta de clima laboral por primera vez, es necesario hacer un diagnóstico de cultura. En el diagnóstico de cultura, la única diferencia que suele haber es que no se hace una encuesta, sino que el diagnóstico de cultura suele hacerse con reuniones, con focus group, encuestando a algunas personas, tomando la percepción de personas puntuales o personas líderes identificadas en la organización. Mientras que cuando tú haces una medición del clima, sí haces una encuesta de manera general en una muestra. Entonces, para hacer un diagnóstico de cultura, y ahí menciona la palabra cultura o clima, esto va a depender de cómo es que esté la organización de madura, porque si ya hizo encuestas de clima, sigue para adelante. Y si no lo he hecho antes, hay que hacer una planificación del proyecto, hay que ver qué elementos necesitamos medir de cultura. Y ahí ustedes lo que van a medir son los 4 elementos de cultura que tratamos en la sesión anterior. Valores, comportamientos, asunciones y símbolos. ¿Recuerdan? Esos 4 elementos te definen la cultura organizacional. Entonces, hay que hacer una planificación del proyecto para ver cómo medimos los valores. Hay que hacer un diseño de la logística, de ver qué herramientas utilizamos, sea entrevistas con los gerentes, sea entrevistas con líderes de la organización, entrevistas con la gente, focus group grupales, posiblemente si es una empresa de ventas, hace focus group al equipo de ventas, que es el más abundante, o si es una empresa de call center, se define al equipo de call center, o si particularmente ya Recursos Humanos definió un modelo piloto, se hace focus group a distintos grupos de la organización para poder ver qué tanto está implementada la cultura organizacional en la compañía. Una vez que se planifica el proyecto y se diseñan las herramientas logísticas a utilizar, eso tiene que estar de la mano, aprobado con el country manager, CEO, gerente general, director general, como lo llaman en las organizaciones. Ha aprobado la planificación, aprobado el proyecto para medición y diagnóstico de cultura, que va a ser nuestra base, es necesario y es vital, y ahí está resaltado incluso en azul, hacer la comunicación. La comunicación también va a depender de su rubro, va a depender de su cultura, porque pueden hacerse comunicaciones por WhatsApp, comunicaciones por Facebook, comunicaciones por redes sociales internas de la compañía, comunicaciones escritas, afiches, ¿cómo se llaman estos? Banners de comunicación, mensajes por correo electrónico, algunos elementos gráficos de acuerdo al tipo de cultura que se tienen, que tú tengas como que recordatorios dentro de los escritorios de cada una de las personas. Y una vez hecha la comunicación a todo nivel y de manera masiva, se procede a aplicar la herramienta. Cuando aplicamos la herramienta, decimos, si estamos diagnosticando cultura, aplicamos las distintas herramientas que les he mencionado. Pero si vamos a diagnosticar el clima, lo que se va a aplicar acá, ¿qué es? La encuesta de clima organizacional. Terminada la aplicación de la herramienta o las herramientas para poder medir clima o cultura, lo que va a hacerse es procesarse y analizarse la información. Este procesamiento y análisis de información lo que te tiene que llevar es a presentar unos resultados. ¿Cómo se presentan los resultados? Los resultados se presentan primero ante la gerencia general, ante el directorio y ante los gerentes, y luego van a empezar a decantar en cada una de las áreas. Hay 3 etapas de presentación de resultados, chicos. La presentación que se hace en comité de gerencia con todos los directivos de la compañía, la presentación que se hace a toda la compañía donde tú das todo el resultado que ha salido del estudio que haces, sea de diagnóstico de cultura o sea un estudio de diagnóstico de clima, y el resultado o la comunicación que hace cada líder en su equipo de trabajo. Porque a partir de este resultado que hace cada líder en su equipo de trabajo, lo que se va a lograr es que el líder se adueñe de un proceso de cultura organizacional y se empiezan a acoplar y a unir piezas dentro de la organización que te va a ayudar a mejorar una cultura. Entonces, ese es como que el primer mapeo que se ve o que debemos tomar en cuenta cuando queremos hacer una medición de cultura o medición de clima laboral en la empresa, ¿no? Vamos a entrar ahora a cada una de las etapas. Etapa para la medición de cultura y clima. En la planificación del proyecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Obtener información acerca de la compañía. Constituir un equipo de trabajo para poder hacer la planificación del proyecto. Este equipo de trabajo no necesariamente tiene que ser
de recursos humanos, sino pueden tener gerencias claves que impactan en los resultados de la organización, como la gerencia de ventas, como la gerencia de producción o la gerencia de operaciones. Personal, como por ejemplo el control de la compañía o personal administrativo. Hay que hacer un análisis de a quién va a ir este estudio diagnóstico que se va a hacer, si va a ser a toda la compañía que nos sugiere en diagnóstico de cultura, o si solamente va a ser a un grupo piloto. Hay que definir un cronograma de actividades y hay que ver con qué recursos contamos dentro de la organización para poder hacer los distintos gastos logísticos. Es necesario mencionar lo siguiente en la planificación del proyecto. Cuando se define el cronograma de actividades, este cronograma de actividades debe ser respetado en fechas pactadas, porque acuérdense que cuando se define la planificación del proyecto, estas fechas luego van a ser comunicadas y es necesario contemplar o es necesario tener claro que en estas fechas se va a realizar independientemente de lo que suceda en la compañía. No con esto quiero decir que si sucede algo fortuito, no se tenga que cambiar la fecha. Se va a cambiar la fecha, pero independientemente de eso, tenemos que respetar esta fecha dentro de la planificación del proyecto para poder definir nosotros qué es lo que vamos a utilizar o cómo vamos a seguir adelante. En la parte de diseño de la herramienta, ahí donde les menciono, ven ustedes ahí dentro de la diapositiva que está análisis de herramientas a utilizar, cuestionarios, focus group y entrevistas de trabajo. Esto de entrevistas de trabajo suele hacerse, como les mencionaba, o entrevistas, perdón, en focus group cuando se hace el diagnóstico de cultura organizacional. En la parte de criterios de segmentación, es necesario nosotros también, les menciono, por ejemplo, si vamos a utilizar a distintos grupos de personas, es necesario segmentar las preguntas que se van a hacer en el focus group para ver si es que se va a hacer solo al personal de ventas. Entonces es necesario segmentar preguntas acorde a lo que son los procesos de ventas y acorde a cómo es esta minicultura de ventas o cómo es este microclima que se da en ventas. Los criterios de segmentación te permiten a ti dar como se dice, en el blanco, de poder aplicar correctamente la herramienta a utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando utilizamos una herramienta puede ser que la gente de ventas esté acostumbrado a hablarlo y no necesita llenar ningún cuestionario. O que es mejor no tocar a la gente de ventas porque estamos en un proceso de cierre de mes y te entrevistas con el gerente de ventas. Entonces, el criterio de segmentación en el diseño de la herramienta es vital e importante y tiene que mandar o tiene que estar tomado en cuenta el rubro de la organización. Y sobre todo, antes de poder salir a la comunicación, es necesario establecer la metodología a utilizar. Puede ser una metodología centralizada, puede ser una metodología descentralizada, puede ser que en la etapa de entrevistas o de focus group, la organización puede utilizar a gerentes clave para hacerlo, no necesariamente solo recursos humanos, y depende básicamente de su realidad, ¿no? La etapa de aprobación. Para la etapa de aprobación, que la va a hacer en este caso el CEO de la compañía o el gerente general, es necesario utilizar acá metodologías o herramientas de sensibilización. ¿Y cómo es que se hace esto? Hablando sobre las ventajas que se obtienen de una gestión de clima. Cuando se hace una medición de la cultura organizacional y cuando se hace una medición del clima organizacional, lo que la compañía intenta decir es, necesitamos a las personas para los resultados de la empresa. Si no sabemos, si no tenemos un termómetro de cómo está la motivación o cómo está el clima en la organización, y eso nos da una ventaja diferencial de otras organizaciones, entonces no estamos logrando nada. Porque al igual que se hace proceso de evaluación de desempeño, proceso de evaluación de resultados de la compañía, se cierran los balances generales de las compañías, es necesario saber cómo está nuestra gente. ¿La gente está satisfecha o la gente está motivada? Entonces es necesario saber cómo está la gente y en la sensibilización, sobre todo, rescatar las ventajas que nos da hacer una gestión del clima. Presentar las herramientas y las metodologías utilizadas para que el gerente general sepa la transparencia del proceso. Tomar decisiones sobre cuestionarios y procesos, es incluso hasta necesario revisar algunos cuestionarios con el mismo gerente general para ver si es que se habla el mismo lenguaje que él quiere. Y con él, terminar de aprobar el calendario de actividades que les había mencionado. Finalizada la etapa de aprobación, pasamos a la etapa de comunicación. ¿Qué es lo que se hace en la etapa de comunicación?
hay que definir el alcance de la comunicación, las características de la comunicación, qué contenido va a haber, si los medios a utilizar. Es necesario cuando tenemos empresas que geográficamente no están en la misma zona, en el mismo lugar, cómo es que se hace la comunicación a las distintas geografías de la organización. Si se hace después, si se hace al mismo tiempo, si salen todos en vivo. Yo recuerdo mucho que cuando hacíamos el lanzamiento de Clima y Cultura en las últimas organizaciones que he trabajado, tanto en Indra como en Asiscar, era la CIO la que hacía el lanzamiento de la encuesta de clima o la encuesta de comunicación, como la llamábamos en ese entonces, ¿no? Era la CIO que lo implementaba a nivel de todos los países. Entonces, se abría una fecha para todos los países, donde todos los países dirigidos desde la matriz, teníamos que completar, en este caso nosotros ya hacíamos encuestas de clima, la encuesta de clima organizacional. Acá, en este tema de lanzamiento de comunicación, asociándolo a lo que hoy por hoy se trabaja en el contexto laboral, existe un modelo definido que se llama Great Place to Work. En este modelo definido de Great Place to Work, sencillamente es un modelo de encuesta de clima organizacional, no es más nada. Es un modelo que adoptan las empresas y que obviamente lo regenta una institución que se llama Great Place to Work, donde hacen un ranking de las empresas y se le llama el mejor lugar para trabajar dentro de Perú. Entonces, lo que se está buscando es, lo que quiero mencionarles acá en este paralelo que he hecho, es que tener un Great Place to Work es solamente asociarse a los criterios que ellos miden dentro de una encuesta de clima. Lo importante y lo básico para poder hacer cultura es que se implemente una encuesta de clima y que se definan las dimensiones que se va a medir. Dentro de la comunicación también existe una etapa importante que se le llama confidencialidad y transparencia. Y esto nace a partir de que dentro de todos los procesos de cultura y clima que se han hecho en las distintas organizaciones, siempre suele haber un temor de los empleados. ¿Cuál es el temor de los colaboradores o empleados? El tema de su confidencialidad. El tema que la persona no pueda decir realmente lo que siente en la compañía o si se siente desmotivado o no está satisfecho por temor a que sea utilizado ese comentario que él hizo para poder tomarlo como una represalia. Entonces, la confidencialidad y la transparencia es vital. Y la confidencialidad suele aquí asegurarse cuando tú trabajas de la mano con socios de negocio, es decir, tú contratas a una consultora para que te haga un clima organizacional, o cuando tú realmente utilizas medios y herramientas para que la persona, para que se asegure el anonimato de la persona. ¿Ok? Para la comunicación, sí, por ejemplo, es necesario y crucial el papel de los líderes. Porque el objetivo de los líderes que tienen acá es lograr la participación de la gente. Y hay que también, una vez que se lanza la comunicación de manera masiva, testear cómo llegó esta comunicación a la gente y si le quedaron claras las fechas, si le quedó claro el proceso, si su jefe está metido, interesado dentro de lo mismo. Entonces, ¿cómo es que llegó a calar el mensaje de comunicación? Porque a partir del mensaje de comunicación e inicio de la encuesta, hay un periodo de tiempo para contestarla y hay que seguir haciendo refuerzos en el camino, en el medio, e ir midiendo incluso la participación de las personas, porque si hablamos de un tema estándar, ya casi puedo mencionar un tema estándar, déjenme ver si es que hay alguien en el chat que hace consultas. No, todavía no hay ninguna consulta hasta el momento, ¿estamos bien? Demos un testeo, ya que estamos hablando de testeo. Coméntenme, por favor, si estamos bien o tienen alguna consulta. ¿Todo bien, Luis? Katia. Tengo a Luis y a Katia nada más que los veo acá. Bueno, vamos a continuar. Bien. Les mencionaba que es necesario testear el mensaje de cómo llegó y a medida que se va desarrollando el plazo de la encuesta de clima, es necesario también ir haciendo seguimientos de la participación. Y me había quedado con el tema de decirles en el tema de la participación. De manera estándar, a nivel internacional, el tener y lograr una participación por encima del 75% es satisfactorio. Es lo mejor y es, vamos a decir, lo más exacto que tú puedas llegar a tener un 100% de participación. No suele lograrse en todas las compañías el 100% de participación. Suele llegar a un 99%, un 98% y es súper exquisito, o sea, súper
súper provechoso, porque a la larga estás teniendo toda la percepción de los colaboradores. Ahora, las encuestas de clima organizacional también dependen del rubro de la compañía. Y obviamente pueden dirigirse a toda la organización como que pueden dirigirse solamente a un sector de la organización. Eso va a depender de qué, del alcance que ustedes le den dentro de las etapas. Tips que tenemos para la comunicación. Explicar en qué consiste el estudio, indicar los beneficios que se va a obtener de la encuesta de clima, motivar a la participación y lograr al menos 75% es el estándar que les había mencionado, motivar a responder de manera honesta, reforzar que todas las respuestas que den los colaboradores son confidenciales, aclarar dudas de segmentación y términos como a qué se refiere con el jefe, a qué se refiere con el líder, quiénes componen las áreas. Cuando hablamos de organización, quiénes están involucrados dentro de todo el estudio. Puede ser que incluso el correo le llegue a alguien que no debería participar dentro de la encuesta de clima, por decirlo, ¿no? O le lleguen accesos distintos. Entonces siempre hay que estar atentos, y aquí sí es el rol de recursos humanos como de las actividades propias del área, que recursos humanos esté atenta o que las personas sepan a quién dirigirse en caso de alguna duda. Y obviamente hay que estar también atento a las principales, o comentar y comunicar las principales acciones y resultados que se va a lograr con esta encuesta de clima o con ese diagnóstico de cultura. Finalmente, una vez que se dé la encuesta y se haga la comunicación y se den los resultados, hay que celebrar los logros que se obtienen, porque las dimensiones que son evaluadas, hay algunas que van a salir con más fortalezas, dependiendo del rubro, como hay algunas que van a salir bajas, porque hay aún que trabajar temas con los líderes. Generalmente en las líneas, perdón, en las distintas encuestas de clima organizacional que he podido desarrollar, la línea que te sale siempre con más baja participación cuando inicia recién una encuesta de estos o una diagnóstico de cultura es la línea de supervisión y la línea de los líderes, la comunicación de los líderes, cómo es que es el trato de ellos, cómo es que ellos comunican resultados, cómo se da dentro de su gestión diaria, cómo se da. Tenemos una pregunta. Renato, pueden participar todos los colaboradores, ojo, ¿eh? Lo ideal es que se participe todos los colaboradores, pero va a depender de en qué grado de madurez estés. Por ejemplo, vamos a decir, estamos en un escenario en el cual no se ha aplicado nunca la encuesta de clima y en el cual vas a hacer un diagnóstico de cultura. El diagnóstico de cultura lo haces con toda la organización, pero quieres medir una parte de la organización porque es crítica y porque no puedes llegar a todos. Puedes hacer una encuesta de clima laboral sin necesidad de llegar a toda la organización. Y cuando se dice, ¿por qué se dice que al menos el 75% de la participación, o sea, lograr el 75% de la participación, es un estándar que vamos a decirlo, suele darse de todas las encuestas de clima organizacional que suelen tomarse en las organizaciones, y es como que el porcentaje mínimo aceptable, porque es como que, tomémoslo como referencia al tema de evaluación. Lograr el 75% de participación es sacarse una nota de 15 y algo, ¿no es cierto? Entonces es como un estándar promedio. Si tú logras el 90% de participación, estás recontra bien. Pero lograr por debajo del 75% de participación, lo que va a hacerte es que la muestra o la información que tomes de esa muestra pueda distorsionarse y no tenga la suficiente cantidad de respuestas para poder gestionar un proyecto. Es un estándar que, como te digo, sale de los distintos estudios de mercado que se hace y los distintos benchmarking que hace o que la gente, perdón, que los expertos en recursos humanos y en investigación sacan. Lograr un 80 puede ser bueno, pero cuando tú dices, oye, mi participación de la gente de 100 personas, si tomémoslo como una base de 100, es 70, los otros 30, ¿cuál fue su opinión? Te va a impactar en la encuesta y te puede, obviamente, distorsionar resultados. O puede ser de que una de las participaciones o una de las respuestas que den sea una persona que pertenece a un área con un único jefe. Entonces, cuando tú vas a hacer el procesamiento de datos, se va a perder confidencialidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Independientemente del porcentaje del 75%, que mientras más personas participen, porque eso sí está en nuestra mano, de poder hacer sensibilización tanto de recursos humanos como de los jefes, mientras más personas participen, es mucho más rica la información. Entonces,
No nos preocupemos mucho por el 75%, preocupémonos por llegar al 100%. Particularmente, yo les puedo comentar dentro de mi experiencia que sí es posible llegar hasta un 99%. Las únicas personas que generalmente no suelen participar en una encuesta de clima organizacional son aquellas personas que están de vacaciones o aquellas personas que están con algún tema de salud. Pero hoy por hoy, con toda la digitalización que tenemos y con todos los medios y facilidades que tenemos para poder conectarnos, nos podemos hacer la encuesta desde un celular. Como nos conectamos hoy con Joana, ¿no? Joana inicia la sesión desde su celular y nos podemos conectar desde ahí. ¿Está por ahí la respuesta, Renato? Bien. Sigamos entonces. Las etapas para la medición de la cultura y de clima. Sigamos dentro de, hemos estado hablando, recuerden de, aquí en las primeras dos etapas, déjenme regresar. Aprobación de comunicación y ahora vamos a aplicar la herramienta. Ok, estamos acá, en aplicación de la herramienta. ¿Qué elementos hay que considerar en el diseño de lo que vamos a utilizar como herramienta? Acuérdense de algo que estamos haciendo en paralelo. Si es la primera vez que se va a hacer una encuesta, es necesario hacer un diagnóstico de cultura. Si ya se ha hecho la encuesta antes, lo que estamos viendo acá es cómo es que se hace una encuesta de clima, qué etapas vienen en una encuesta de clima. Entonces, elementos a considerar: muestra de los empleados o el total de los empleados, tipo de preguntas abiertas o cerradas, qué costo va a implicar la encuesta, sea de herramientas virtuales, sea de comunicación, sea de personas que faciliten el proceso, etcétera, o de material que hay que darse impreso en caso de la geografía o el rubro de la empresa no te ayuda a tener la digitalización. Por ejemplo, en el tema de sectores agropecuarios, en el tema de sectores mineros, muchas veces la gente de operación no tiene acceso a un medio de comunicación, ¿no? Suele darse esto en lugares de geografía donde la comunicación es un poco limitada, ¿no? Los tiempos, es necesario definir los tiempos, es necesario también segmentar a quién va dirigido tal o cual cuestionario, y sobre todo hay que ver el medio de recolección de datos, que puede ser vía web o puede ser de manera, como les mencionaba, de acuerdo a la geografía y el rubro de la compañía, puede ser de manera escrita o de manera manual, ¿no? La etapa de procesamiento y análisis. Primero hay que asegurarse de que una vez que se cierra el plazo de la encuesta de clima, por más que no se haya obtenido la participación deseada, que es el 100%, 99%, la fecha tiene que cerrarse. O sea, no es posible decir, nos faltaron 5, abran la encuesta. No, la encuesta se cerró en esa fecha y el tiempo tiene que ser respetado para poder asegurar la confidencialidad y la transparencia de la información. Porque cuando tú vuelves a abrir nuevamente el proceso de clima, vuelves a abrir la fecha, entonces ya los empleados empiezan a dudar de que esta información puedes manipularla. Se cerró una fecha, inició y se cierra a tal fecha, no es posible volver a abrirla o no es posible traer a los 5 empleados que faltaron porque ya no se dio. Eso debe ser cortado incluso por sistema. Es como que si tú te vas al vuelo, una vez que el vuelo fue cerrado y se reportó la cifra, la torre de control, que son las personas que van en una aeronave, que es algo crítico porque son vidas, no puede abrirse más el vuelo. Cuando se abre un vuelo así, es porque no lo han cerrado, pero generalmente cuando ya la persona última subió en la sala de embarque y ya la persona que está en la aeronáutica reportó el número de personas y viajó ese dato a la torre de control, el vuelo ya no se abre, por más que tú quieras. Entonces, algo así debe pasar con la encuesta de clima para asegurar esta confidencialidad y transparencia. Los resultados deben ser recopilados, analizados y explicados en fórmula clara, con un vocabulario amigable y acompañado de un plan de acción. No podemos solo comunicar resultados. Acuérdense que en las etapas de comunicación de los resultados, les mencioné que habían 3 tipos de comunicación. La comunicación al CEO con todo el equipo de dirección, la comunicación a todos los colaboradores y la comunicación en cada una de las áreas de los resultados de la encuesta de clima. Entonces, cuando ya se empiezan a comunicar los resultados, es necesario tener un plan de acción previo, que generalmente luego va a seguir desarrollándose, pero que las personas sepan de que estamos queriendo tomar acción. Cuando digo estamos, estoy hablando de la organización en sí. ¿Ok? Los colaboradores deben sentir que se trabaja en base a los resultados y que se escuchan las sugerencias y las mejoras que se proponen. Aquí el área que es más cuestionada generalmente suele ser el área de recursos humanos.
Generalmente las áreas de recursos humanos somos las vedette en las compañías, y este es el momento en el cual te dicen, sí, debe mejorar el área de recursos humanos, no se acercan a los colaboradores, entonces también tiene que trabajarse y hacerse y tomarse de alguna forma las acciones. Porque acuérdense que lo que se genera después de hacer un procesamiento de análisis son expectativas. Y las expectativas que tiene la gente es que va a cambiar o que se toma en cuenta lo que la persona dice, ¿no? Vamos a la etapa de presentación de resultados. En la etapa de presentación de resultados, se tiene que elaborar la presentación a la gerencia general, tiene que hacer el despliegue al nivel gerencial, lo que les había mencionado. Hay que elaborar la presentación también por áreas, es lo que les dije que tenía que hacer incluso desde mi posición, diría yo que es el gerente de área quien presenta los resultados de su gente. Y obviamente hay que hacer una devolución de la encuesta de clima a todos los colaboradores que participaron y ver qué resultados se tomaron dentro de él, ¿no? Y aquí pasamos a ver lo siguiente. Pasamos a ver, perdón, las etapas dentro de lo que es cultura, pasamos a ver lo que es el cambio organizacional. Miren lo siguiente, chicos. Hemos hablado de distintos contextos. Hemos dicho que hoy por hoy, con nuevos modelos de negocio, con las distintas generaciones dentro de la compañía, con la transformación digital que estamos teniendo, todas las empresas pasan por un cambio organizacional. Y hay 5 fuerzas que estimulan este cambio, además de los factores que les he mencionado. La tecnología, y ahí hablamos del factor de digitalización, las características del personal, hablamos de la diversidad generacional, los cambios económicos, cambios políticos, competencias que se suelen dar en las compañías, rubros de negocio, empresas que aparecen, nuevos modelos de mercado laboral, todo esto estimula un cambio y las organizaciones sufren transformaciones y esas transformaciones que sufren las organizaciones se manifiestan en comportamientos organizacionales. ¿Y por qué se trata ese tema en cultura? Porque cuando hablamos de una transformación cultural o de un nuevo comportamiento organizacional, estamos hablando de cultura, porque la persona que tiene una forma de comportarse anteriormente al cambio, cuando existe una fusión, cuando traen una nueva tecnología, cuando implementan un ERP, cuando ingresan o cuando hay toda esta diversidad generacional, ingresa la nueva generación Z, cuando el tipo de cambio, la moneda se devaluó, cuando la política cambia y las empresas públicas suele darse esto, entonces las personas se comportaban de una manera distinta antes de que pasara esto. Y hoy por hoy los cambios son permanentes y constantes, no hay cambio que permanezca, o sea, no hay cambio, no hay algo que cambie y quede en lo mismo en menos de un año. O sea, en menos de un año suelen pasar muchas cosas. Y eso te lleva a un tema de transformación cultural. Entonces, nos hacemos una pregunta desde recursos humanos y podemos decir, ¿por qué gestionar el cambio es tan difícil? Es difícil porque estamos hablando del comportamiento de la gente. Y las empresas que dirigen cambios y transformaciones culturales buscan resultados, definitivamente, porque si no, no van a subsistir. Pero el resultado más difícil es verificar y validar que el comportamiento de la gente cambió de acuerdo a la nueva metodología o la nueva cultura que se da. Y cambiar el comportamiento de la gente no es sencillo. Y entonces hacemos la pregunta y nos decimos, ¿y por qué entonces nos resistimos al cambio? ¿Por qué el cambio es visto como una necesidad o una amenaza a las necesidades de seguridad, de interacción social, de prestigio y de autoestima? Cuando hay situaciones de cambio muy fuertes, como las fuerzas que les he mencionado anteriormente, la persona suele salir de su zona de confort y suelen mezclarse 3 tipos de factores: los lógicos, los psicológicos y los sociológicos. Cuando hablamos de factores lógicos de cambio, estamos diciendo el tiempo y el esfuerzo del colaborador que el colaborador debe tener para adaptarse a este cambio, así como las nuevas funciones o metodologías que él debe aprender. Entonces, es algo lógico, él va a tener siempre una resistencia a querer hacer lo que decíamos en cultura, porque acá siempre se hace así. Y estamos haciendo un cambio cultural. El factor psicológico, él va a tener una actitud frente a ese tipo de cambio. Él va a tener sentimientos que se dan hacia el cambio, como por ejemplo el temor a que lo saquen, el temor a que la nueva función no le vaya bien, el temor a que tiene un nuevo jefe, porque se hizo una fusión y ese nuevo jefe tenga otro estilo de trabajo. Entonces, psicológicamente la persona se va preparando a decir qué actitud le pone
¿Y cómo es que esa actitud puede actuar en un sentimiento que tiene para poder afrontar lo desconocido y para poder seguir siendo exitoso como lo era? Y el factor sociológico, porque dentro de la cultura, ¿se acuerda que les había mencionado que es un sentimiento compartido? Entonces, no solamente es una persona la que empieza a hablar, es como, por ejemplo, si una organización todos los años en un determinado mes saca personas, las personas de manera sociológica y en grupo van a decir, oye, ya se acerca el mes de septiembre, por decirlo, ¿no? Y acuérdense que en el mes de septiembre, acá en esta compañía, siempre han salido 5 o 6 personas. Entonces los intereses del grupo empiezan a mezclarse. Y ahí, por ejemplo, también actúa un tema de sindicato. Cuando hay un sindicato en una organización, el sindicato también forma parte de las fuerzas que ayudan al cambio. Y el sindicato lo que tiene que hacer es alinearse porque va a tener una gestión con los colaboradores que lo que va a permitir al sindicato es poder también sensibilizar a estas personas, ¿no? Miren la siguiente curva. Empezamos acá y decimos, perdón que yo mire hacia la pantalla de acá, intento mirar siempre al lente, pero yo tengo las dos computadoras compartidas, entonces yo me voy a mezclar, a ver la computadora acá y siento que es algo de foco. Pero veamos, por ejemplo, acá. La estabilidad actual, ¿la ven acá? Aquí tenemos la estabilidad actual. ¿Ok? Cuando se da el cambio, tenemos un shock. La línea X es la línea del tiempo y la línea Y es la línea de la reacción que suele darse en las personas. Entonces, en el tiempo, lo primero que aparece es la negación al cambio y es el shock que tiene la persona. Luego del shock que tiene la persona, va generando distintos sentimientos y actitudes y si la ira es algo que le gana, la persona suele bloquearse y es la reacción que se da. O sea, él se niega, él no participa en las nuevas reuniones, él se resiste a dar información, él solo cumple con su tarea, él se va a la hora de trabajo, él ingresa tarde a la hora de llegar a la compañía, etc. Ya está reaccionando al cambio. Con el tiempo, llega un punto en la curva que la persona empieza a aceptarlo y es como que llega a lo más profundo. Es como cuando se dice, la persona llegó hasta lo último y llegó a su límite. Y a partir de la aceptación del cambio, la persona empieza a explorar y a tomar acción dentro de esto. Cuando la persona explora y toma acción, existen y surgen nuevas posibilidades y ya viene la persona o el colaborador a empezar a mirar un nuevo futuro y una mirada positiva de que este cambio le conviene. Y es ahí donde en un tema de tiempo, la persona pasa de la acción al compromiso. Y aquí incluso podemos ligar ese tipo de compromiso al engagement. ¿De acuerdo? Cuando decíamos el compromiso relacional y el compromiso emocional, entonces, cuando las personas están conectadas emocionalmente y se suele dar un cambio, esta conexión emocional suele perderse o desestabilizarse y la persona nuevamente empieza a entrar con un tipo de compromiso racional a nuevamente gestionar. Y si ustedes se dan cuenta, con todo el contexto que tenemos, vivimos en constante cambio. Entonces, ¿quién es el principal actor en una gestión del cambio? Nuevamente caemos en lo mismo. El principal actor en una gestión del cambio es el líder, porque es él quien está al costado de aquella persona que se niega. Es él quien está al costado de aquella persona que empieza a bloquearse y de aquellas personas que van aceptando el cambio. Entonces, cuando esta persona o el líder está dentro de la gestión del cambio, ayuda a que sus colaboradores tengan una mejor o una nueva estabilidad de manera más rápida. Porque la curva pudiera ir de esta manera. Déjenme ver acá si es que sale el mouse. Aquí está. La curva puede ser así, como se muestra. O la curva puede ser un poquito más empinada. De esta manera. Pasar y llegar más rápido a la etapa de aceptación para empezar a llegar a una nueva estabilidad. ¿Y qué se debe hacer cuando tenemos este tipo de curva? En la parte de la negación tenemos que escuchar. En la parte de la ira hay que promocionar el cambio y comunicarlo de manera más transparente. Cuando la persona acepte el cambio es necesario brindar el mayor detalle posible para que la persona se asocie y se acople a la nueva tarea. Cuando ya la persona empieza y aceptó el cambio y empieza a explorar, es necesario incluir elementos de motivación. Aquí se hacen los reconocimientos, aquí empiezan a armarse los equipos de trabajo, aquí es necesaria la participación del líder con mucho más énfasis. Y cuando la persona
ya tuvo el compromiso, hay que reforzar esta etapa y reforzar este nuevo comienzo para que la persona cambie finalmente el comportamiento. Particularmente, y aquí puedo comentarles algo, sin necesidad de hacer un tema comercial, ya les voy a comentar por qué, pero particularmente las organizaciones que hacen gestión del cambio, el change management, suelen hacerlo con especialistas. Y cuando les digo yo que no voy a hacer un tema de tema comercial es porque en una de las partes de mi empleabilidad que hago es con una consultora argentina, que son expertos en transformación cultural, y esa transformación cultural obedece a un tema del change management. Esta consultora, que es una consultora que ya es a nivel internacional, trabaja mucho con la banca. Y, por ejemplo, todo este proceso que yo les estoy mencionando acá, hace unos 2 meses atrás, lo estamos viviendo con el equipo de la dirección de marketing de Scotiabank. Pasan por todas estas etapas, pasan por la parte de la negación, los ayudamos con su propósito de área, los ayudamos a establecer nuevos compromisos de trabajo, a que vean sus nuevos desafíos, a ver qué es lo que quieren cambiar y hacia dónde se dirigen, y a conectarse con el propósito de su organización. Porque su organización lo que quiere es pasar del nivel número 4 como banco en el Perú a ser el banco número 1. Entonces necesitan hacer una gestión del cambio, necesitan hacer un proceso de transformación cultural. Y las organizaciones suelen llevar este proceso de transformación cultural de la mano con una consultora. Por eso les decía el tema comercial. Y ahí lo cerramos. Bien, definamos cada etapa de la aceptación del cambio. Choque inicial. Reacción visible de la persona. Las personas hablan y hay que escucharlos. Personas en negación, ignoran las noticias del cambio, no leen los mails, se genera de alguna forma rabia, personas que ya te empiezan a comentar, ya a proliferar el cambio, y puede desencadenarse incluso en un comportamiento agresivo, sobre todo cuando hablamos de sectores primarios como construcción, sectores primarios como metalmecánica, sectores primarios como la minería, suele pasar un comportamiento agresivo al inicio, porque es un shock, ¿no? Y ahí es necesario, cuando dice ser briefiados, es decir, escucharlos, es decir, toma en cuenta lo que dicen, ellos van a hablar y es necesario que tú los escuches. La segunda parte, que es la parte de la reacción, donde empiezan a aparecer los sentimientos y las personas empiezan a reaccionar, los comportamientos de resistencia suelen ser más fuertes acá. Y acá no solamente te van a hablar del cambio mal, sino que te lo van a querer bloquear el cambio. Van a encontrar los sustentos y los argumentos negativos para evitar el cambio y empiezan a identificarse aliados en la empresa para poner una mayor resistencia. Es decir, es necesario que la empresa y la organización identifique personas claves para empezar a promover el cambio. Hay que ver un panorama completo, es decir, entender el panorama completo en la organización, es decir, vamos a entender los beneficios de sentirnos involucrados y los beneficios de sentir que tienen el control. Voy a hacer acá una acotación. Cuando un proceso de cambio se da en una organización, y esto es parte del expertise que tengo y que puedo compartirles, es necesario involucrar incluso dentro del proceso de gestión de cambio a aquellas personas que se oponen. ¿Por qué es necesario hacerlo con aquellas personas que se oponen y no solamente hacerlo de manera general con la gran cantidad de las organizaciones o con gente que esté proclive al cambio o gente que haya llegado más rápido a la etapa de aceptación? ¿Por qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo porque cuando la persona que se niega y que reacciona de manera distinta a bloquear el cambio y tiene que obviamente obedecer lo que la organización lo manda, y esta persona participa dentro de la gestión del cambio, lo que la persona va a lograr es difundir y hacer lo propio. ¿Cómo les puedo comentar esto? Soy una de las personas que bloquea el cambio en la organización y me invitan a mí a participar de un taller para la nueva definición de propósito. Y yo empiezo a discutir y empiezo a poner toda la parte polémica dentro del equipo de trabajo y al final siento que al participar de ese taller formé parte de la elaboración de ese propósito. Cuando yo tomo ese sentimiento de formar parte de la elaboración de propósito y lo hago mío, inconscientemente puedo decirlo, todas las personas que están a su alrededor lo van a mirar y van a decir, pero si él pudo y se acopló al cambio, ¿por qué yo no? Si él era uno de los que se resistía, ¿por qué yo no? Por eso las organizaciones, cuando trabajan con expertos, los expertos recomiendan esto.
No necesito solamente hacer un mini equipo de transformación de cambio con aquellas personas o líderes que llegan a la gente y que impactan de manera positiva. También tengo que meter al de manera negativa. También tengo que llamar a ese que se que bloquea el cambio, porque esta persona, al sentirse involucrada, va a tomar el control de la gestión del cambio y lo va a difundir inconscientemente en los demás. Entonces, la etapa de aceptación va a ser mucho más rápida. Pasamos ahora a la etapa de aceptación. La aceptación suele venir en dos formas. Cuando las personas toman una decisión informada, entienden el cambio, lo aceptan y siguen adelante. Y hay otras personas que lo aceptan porque ya no hay otra forma. Pues, o sea, ya se dio el cambio y hay que aceptarlo. Entonces, cuando una persona afirma que acepta el cambio es porque tiene toda la mayor cantidad de información y se siente seguro del paso que va a dar y seguro de la decisión de seguir acompañando a la compañía. Pero cuando la persona lo hace de la otra manera, entonces sí te puede generar algunos problemas o incluso puede tomar la organización decisiones como de separarlo de esta gestión o separarlo porque no se acopla a la cultura. La parte 4 de la evolución de la aceptación del cambio, la acción. Las personas empiezan y comienzan a explorar el cambio y entienden qué posibilidades tienen en el futuro. Y el involucramiento de las personas no solamente es escuchar, sino también tomar acción y ser activos. Empiezan a explorar una nueva forma de trabajo, una nueva metodología, incluso ya no salen de su ámbito personal y empiezan a interactuar con el equipo de trabajo que también está en el mismo contexto de aceptación del cambio. Y cuando las personas llegan a la etapa del compromiso se dan cuenta que las posibilidades que tienen para el siguiente paso es comprometerse. Pasan de la preocupación por sí mismo a preocuparse por el equipo y a decir quiénes más faltan de acoplarse al nuevo cambio y a la metodología que se da. Entonces, salen nuevamente en esta parte del compromiso y de la acción del ámbito personal y el compromiso y la acción lo hacen de manera colectiva. Y cuando ya el cambio empieza a darse en esta etapa, que es la etapa de compromiso, dense cuenta que lo que estamos creando nuevamente para poder cerrar toda la primera parte de gestión del talento, es que lo que estamos creando es una nueva cultura de trabajo. Y estamos creando una nueva cultura de trabajo haciéndola dinámica. Acá suelen darse en la etapa de compromiso, en la etapa final de aceptación del cambio, los reconocimientos que suelen darse. Y, por ejemplo, ante un primer año de gestión del cambio, es vital que el evento de cierre de fin de año trate estos temas y que el evento de cierre de fin de año reconozca y haga un programa de reconocimiento tal con distintos tipos de recompensas, no necesariamente económicas, para aquellas personas que lograron la curva más rápido, para aquellas nuevas metodologías o nuevas dimensiones a implementar o nuevos valores. Entonces, sí es necesario hacer acá en esta etapa de compromiso y hacer un cierre del primer año del cambio, porque es como que el más importante, el que te va a marcar hito en la identidad de la compañía. Hablamos de identidad, hablamos de marca empleadora, hablamos de propuesta de valor del empleado, hablamos de engagement, y todo se va amarrando dentro de sí, porque al cerrar el primer año y marcar un hito en tu organización, los siguientes años lo que vas a lograr es solamente reforzarlo o estandarizarlo e ir por más. Porque ya tienes a toda la gente contigo y este cierre es vital y te marca mucho en la identidad de la persona. Cuando marcas en la identidad de la persona, recuerden, estamos haciendo retención del talento humano, que es lo que buscan las organizaciones, ¿no? Bien, esa es la introducción de la parte de gestión del cambio y vamos a entrar a ver un poquito más tips o detalles del mismo, ¿no? John Kotter, aún los más brillantes equipos y las más reconocidas compañías fallan si no logran aprender cómo hacer frente a los retos del cambio. Un líder del cambio ve el cambio como una oportunidad, busca siempre innovaciones. Recuérdense que hoy existen innovaciones disruptivas con los modelos colaborativos. Sabe encontrar caminos acertados y cómo aprovecharlos tanto fuera como dentro de la organización, etc. Y miren, es posible un éxito sostenido solo si las organizaciones y sobre todo los líderes aprenden a motivar y a gestionar los cambios que son necesarios para superar el reto que lo plantea hoy por hoy la competencia y el entorno de la organización. Y la competencia y el entorno de la organización va a depender del rubro en el que se mueve, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿por qué fracasan entonces? ¿Por qué se fracasan en algunos intentos de transformación? Miren lo siguiente. Porque no se establece la verdadera importancia del sentido de lo urgente. Muchas veces las organizaciones viven en lo urgente, cuando se habla, por ejemplo, de una urgencia y una emergencia. Las organizaciones suelen vivir con urgencias. Entonces no se establece la verdadera importancia del sentido de urgente o el sentido
de emergencia que se dice que se necesita particularmente en las organizaciones cuando ya van a desaparecer, ¿no? No crear una coalición de la dirección suficientemente poderosa con toda la gente o con todos sus líderes, principalmente con los líderes, porque acuérdense que los líderes trasladan el tema de gestión del cambio. La organización carece de una visión e intenta hacer gestión del cambio sin tener claro a dónde va a llegar. Y acuérdense que cuando hablamos de visión y de cultura de empresa, uno de los tangibles de la cultura es el propósito de toda la organización, es decir, para qué está en este entorno laboral, o sea, ¿qué busca? No busca vender computadoras, busca vender soluciones a la gente para que pueda tener una mejor calidad de vida. Lo hablo como un ejemplo. Ojo, ¿eh? El nivel de comunicación de la visión de la compañía es 10 veces inferior al necesario o lo que se necesita. No puede retirar o no retira la compañía tanto elementos o obstáculos que se dan para implementar una nueva visión. Vamos a decir, hay líderes que pueden obstaculizar y la empresa tiene que retirarlos. Y no solo líderes, sino distintos obstáculos como que pueden ser el obstáculo económico, las personas en sí, equipos de trabajo muy antiguos, etcétera, ¿no? Esto va a depender, como les dije siempre, del rubro de la compañía, chicos, ¿eh? O sea, no necesariamente un obstáculo para un cambio de una nueva visión tiene que ser una persona que tiene muchos años, ¿no? Va a depender, porque a lo mejor es necesario la expertise de la persona para poder lograrlo. No retirar obstáculos para la nueva visión. No elaborar sistemáticamente un plan para obtener resultados a corto plazo. Esto, por ejemplo, es vital en toda gestión del cambio. La gestión del cambio suele gestionarse a largo plazo. Pero si en el corto plazo no se establecen resultados para esta gestión del cambio, empieza a decaer. Porque el cambio, acuérdense de todas las etapas que hemos visto anteriormente, va a seguir avanzando y va a seguir aceptándose, pero en función a los resultados en el corto plazo que se den. ¿Por qué también fracasa un intento de transformación? Porque cantan victoria demasiado pronto y mencionan, ok, se hizo la gestión del cambio y hoy por hoy tenemos una nueva cultura. Y acuérdense que los comportamientos tienen que alinearse. Si el comportamiento de la persona no se alinea lo más pronto posible, entonces, mejor dicho, el comportamiento no se alinea como debe ser y no cantar la victoria lo más antes posible, entonces hay un problema de transformación. Y lo último es no arraigar los cambios en la cultura de la corporación. Implementar un nuevo sistema, implementar una nueva tecnología, implementar nuevos líderes, traer nuevas personas en la organización o cambiar el sentido, fusionarse entre empresas. Si esto no se arraiga a una nueva cultura de organización, entonces hay problemas. Vamos ahora a ver los 8 pasos de un cambio. A ver. Primer paso de un cambio exitoso. Hay que crear un sentido de urgencia. Hay que ayudar a ver a otros la necesidad de cambiar y la importancia de actuar inmediatamente. ¿Quiénes son los principales actores de esto? Son los líderes. Entonces, ¿en quién hay que crear el primer sentido de urgencia? En los líderes. Llama al gerente general, menciona los distintos proyectos que tiene y dentro de ellos es un proceso de transformación cultural. Y en ellos tiene que decirles eso es urgente. Eso tiene que hacerse de manera inmediata y tenemos que actuar con inmediatez. Ese es incluso un valor de gestión del cambio para poder lograr los resultados. Hay que traer a colación lo que pasa fuera de las organizaciones, cómo está la competencia, cómo está la industria, el entorno laboral, la generación, las buenas prácticas que se hacen en otra organización. Acuérdense que el enemigo principal de una organización es la autocomplacencia, de decir nosotros estamos en el mejor lugar, somos uno de los top 10 del Great Place to Work, entonces la autocomplacencia es un enemigo. Generalmente las organizaciones suelen estar mirando mucho hacia adentro. Y esto es lo que les lleva a tener una desconexión entre lo que está adentro, lo que ven, piensan y sienten, y los peligros y oportunidades externas. No es que esto idealmente se dé en el 100%, sino que hay organizaciones que van marcando el rubro y no intentan cambiar y quieren quedarse con la misma metodología. A eso se refiere cuando las organizaciones miran hacia adentro. Y generalmente se piensa que el éxito pasado genera una cultura de nosotros sabemos más, que lleva a que no haya razón a mirar hacia afuera. Es decir, nosotros somos acá los expertos del mercado y hacia afuera las prácticas que hagan los demás no interesan.
Y este tipo de información, obviamente, es lo primero que hay que desterrar para poder tener un sentido de urgencia. Segundo paso, vital, organizar al equipo guía. Hay que asegurarnos que el equipo guía de gestión del cambio goce de mucho crédito y de transparencia en la compañía, que tenga destrezas de liderazgo, credibilidad, autoridad, que no es lo mismo que poder, recuerden, ¿eh? La autoridad se gana, el poder se lo da un cargo. Y capacidad de comunicación sobre todo. Si las personas dentro del equipo guía carecen de alguna de estas competencias, pero es necesario que formen parte del equipo guía porque es parte de la organización gerencial, hay que capacitar a este equipo guía para poder salir con el mismo speech. Con distintos estilos, pero con el mismo speech. Y asegurar que este equipo guía comprenda su rol, que también desarrolle un plan para fortalecer el equipo y en las habilidades requeridas. Entonces, el rol de este equipo guía es generar comprensión y convicción del cambio, estando conviccionados, con convicción ellos, ¿no? Ser moderadores del cambio, tener una nueva mentalidad y un nuevo comportamiento, y eso hacerlo con su ejemplo. Diseñar cuál va a ser la visión y estrategia para el cambio que se da, y acompañar en la ejecución. Este equipo tiene que ser como que el que es el abanderado, el que va de la mano siempre, el que está con los equipos, el que va a estar siempre atento a cómo van, tiene que empoderar a la gente de alguna forma cuando va avanzando la gestión del cambio, reconocer si es que por ahí hay algún tema de errores que se pueden dar o reconocer a aquellas personas que hicieron las cosas bien y eliminar obstáculos que se puedan dar para el cambio, porque pueden ellos reportar o hacer un sondeo de cómo es que se está sintiendo la gente y a partir de ahí ver y analizar en su nivel, que es el equipo de gestión del cambio, ver qué obstáculos que se dan para poder sacarlos de encima, ¿no? Tercer paso. Hay que desarrollar el cambio de visión y el cambio de estrategia. ¿Ok? Aclarar de qué forma será distinto el futuro del pasado y cómo se puede hacer de ese futuro una realidad. Ahí es donde asociamos que si bien el cambio se hace a largo plazo, es necesario gestionar resultados de corto plazo. Porque si la persona no ve algo tangible, va a ser mucho más difícil que cree un cambio en el futuro. Cuando la persona empieza a ver de decir, se cambió tal reporte y a partir de ahora el reporte no se presenta el 5, sino el 1, y si no se presentó el 1, hay acciones que se toman porque hay un nuevo sistema, entonces la persona está viendo cambios consistentes de manera inmediata o en el corto plazo. Entonces hay que aclarar qué será lo distinto de lo pasado con lo anterior y cómo es que se puede hacer ese futuro realidad con esas acciones de corto plazo. Para esto, por ejemplo, hay que saber resultados de cambios en el proceso, cambios en las herramientas en tecnología. Si es necesario mover un cambio en la estructura, tiene que hacerse inmediatamente. Si se hacen cambios en los roles, hay que cambiar los diseños, las especificaciones y descripciones de puesto. Si se cambian metodologías y procedimientos, hay que comunicarlos nuevamente, hacer un entrenamiento. Y si hay cambios en capacidades, hay que entrenarlos, pues hay que hacer programas de transformación, como por ejemplo lo que está sucediendo en el Scotiabank que les mencionaba. Capacitamos en estas capacidades a los líderes de la dirección de marketing para que ellos luego hagan el despliegue. Y hoy por hoy la segunda etapa que nos toca con ellos, que lo hacemos en este 2020, en este 2020, es hacer los mismos talleres que hemos hecho con ellos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, para que ellos lo repliquen en su gente y nosotros ahora seamos los facilitadores de estos talleres, porque quienes van a ser los líderes de esos talleres son ellos. Con todas las herramientas que nos hemos brindado, ellos van a capacitar a todo su equipo de trabajo para poder hacer el despliegue. Si queremos hacer una asociación con este ejemplo que les estoy dando, ellos prácticamente son como el equipo de gestión de cambio dentro de esta dirección que les menciono, ¿no? Paso 4. Comuníquese para obtener aceptación y comprensión. Hay que asegurar que el mayor número de personas entiendan y acepten la visión y la estrategia. Y esto se hace validando, esto se hace con el contacto diario, esto se hace con un chequeo y verificación, esto se hace cuando la persona se mete dentro de... Por eso es que la gestión del cambio no tiene que hacerse ni gestionarse, valga la redundancia, solo desde recursos humanos. La gestión del cambio es un proceso que te implica a toda la organización, porque es de alto impacto. ¿Y por qué es de alto impacto? Porque estás tocando cultura. Por eso es que esta gestión del cambio se toca dentro de la cultura organizacional. Perdón. ¿Qué es lo que hay que conectar acá para comprenderlo? Corazón con mente. Es una combinación ganadora. Metas analíticamente sólidas y ambiciosas en el corto y largo plazo, lógicas.
Nuevos métodos que ayudan a la gente a sentir que las metas, que hay metas nuevas, que se tiene que llegar mucho más, que la frecuencia de medición es más ambiciosa y que obviamente son emocionalmente significativas y levantan ese ánimo. Entonces, cuando la persona conecta el cerebro con el corazón, como se dice, la razón con el sentimiento, se crea una determinación profunda y viene a llamarse lo que es motivación. La motivación de moverse, de hacer las cosas que sucedan y de ganar ahora. Eso se llama la conexión de corazón más mente, sentido de urgencia. Quinto paso, empoderar a otros para actuar. Hay que ver la mayor cantidad de suprimir obstáculos que se dan para lograr el cambio y hacer que la visión, hacer realidad la visión de la compañía para que pueda lograr el objetivo. ¿Esto cómo se hace? Solo con actitud. Ese es un video que es en YouTube de un niño que puede mover un árbol. Entonces, incluso ya algunos lo pueden haber visto, que es un niño que encontró un obstáculo mientras que iba con sus padres o un grupo de otros niños y estaba lloviendo y el árbol estaba cayendo y necesitaban pasar y empezó a llamar a toda la gente y cuando toda la gente empezó a apuntarse y a saber de que el árbol ese no los dejaba pasar, todos hicieron una fuerza común. Cuando se sucede esta fuerza común de motivación y actitud, se mueve y el tronco se movió. Es lo que pasa cuando tú juntas un grupo de fideos en la mano y lo que quieres es partirlos en uno solo. Cuando tú partes el fideo uno a uno, lo haces fácil, pero si tú juntas todo un medio kilo de fideos y tú los quieres partir en dos, te va a ser más difícil. Porque lo que se hacen es alinearse fuerzas. Es igual cuando sucede que quieras cortar una soga, etc. Este tema de la actitud, yo les recomiendo ahí una información. Víctor Bish. No es Víctor Bish. Víctor Coopers, que te habla de la actitud. No lo pongo acá en el video porque se nos va nuevamente a alentar las computadoras, pero ubiquen a Víctor Coopers, que es uno de los ponentes a nivel internacional de España, que te hablan mucho de la actitud de las personas. Y la fórmula o el video lo pueden encontrar como Víctor Coopers, actitud, o Víctor Coopers, C más H por A, que es conocimientos, experiencia y actitud. ¿Ok? Lo voy a escribir por el chat, ¿ya? A ver. La persona es Víctor Coopers. Video de actitud. Es C más... Espérense. Es C más H y esto por A. Donde C es conocimientos, H es habilidad y la A es la actitud. ¿Lo ven en el chat? A ver, déjenme ver, no sé por qué no sale. Ah, es que sale como que enviar a todos. Perdónenme. De un momento porque estoy escribiendo el video que les he mencionado. Es este. Víctor Coopers, video de actitud se me ha hecho por ahí. Habla de la actitud que necesitamos para hacer frente a la vida. Es muy bueno, ¿eh? Dura 2 minutos. Hay que saber en esta etapa de la actitud cómo lidiar con los no. Solicite soporte, por ejemplo. Si no quieres hacer esto, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Optar por la inamovilidad. Es decir, no le des tú la solución a la persona. Pregúntale, ¿qué crees que podría ocurrir si el cambio no se realiza? Apelar a un ejemplo externo. Ellos ya lo hicieron y les va bien. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros para tener el mismo éxito? Indagar constructivamente. ¿Y cómo crees tú que debería ser este cambio para que lo compres con gusto? Es ahí donde yo les menciono que la indagación constructiva se da cuando tú haces participar a alguien que no está de acuerdo con el cambio y que se opone al cambio, para que lo haga suyo y lo haga propio.
Sexto paso. Produzca éxitos a corto plazo. Presente lo más pronto posible algunos éxitos visibles e indiscutibles del cambio. Recuerdan que lo planeamos en una etapa. Tener resultados a corto plazo, acá los mides y acá los comunicas. Séptimo paso. No cese en su empeño. Sea infatigable en la iniciación de un cambio tras otro y haga que la visión se haga realidad. Por eso la perseverancia, miren cómo acá ligo. Empecé hablando de un tema de perseverancia en proyectos de cultura. Un change management o un proceso de gestión del cambio es un proceso de cultura. Al ser un proceso de cultura tiene que ser perseverante y tiene que ser continuo. Y con esto finalmente lo que hacemos es crear una cultura nueva, que es la parte de la colación o la parte de cierre que se da dentro de la gestión de talento, ¿no? Hay que sostener las nuevas formas de comportamiento, hay que asegurarnos que se tenga un buen éxito hasta que las personas adquieran las competencias y fortalezas suficientes para reemplazar las viejas tradiciones o el famoso acá siempre se hacen las cosas así. En resumen, para un cambio exitoso se requieren los siguientes pasos, son los 8. Crear sentido de urgencia, organizar un equipo guía, desarrollar un cambio de visión, recuerden mucho que el cambio de visión habla del propósito de la compañía, un cambio de estrategia de la misma manera, comunicarse para obtener comprensión y aceptación de lo que está pasando, facultar a otras personas y empoderarlas para actuar, producir éxitos a corto plazo, no cesar en el empeño y seguir perseverando, y sobre todo, crear una cultura nueva. Recuerden también que las transformaciones exitosas suelen compartir las siguientes características. Construcción de una clara estructura colaborativa, dejando de lado la estructura tradicional de siempre. Logran el engagement en los colaboradores, llegando a tener un compromiso emocional de ellos. Se demuestra un claro liderazgo de las personas que tienen gente a cargo y se refuerzan los recursos necesarios para el cambio. Hay que reforzar, y en las organizaciones que tienen cambios exitosos, reforzar y acentuar lo positivo. Son organizaciones que suelen tener programas de reconocimiento muy a medida de lo que necesitan. Y mirar de frente hacia el futuro. Cuando la organización empieza a mirar de frente hacia el futuro y toma en cuenta todas las características que hemos venido hablando en estas 8 sesiones, de las generaciones, del engagement, de la marca empleadora, de la propuesta de valor, de los elementos de cultura, de la diversidad generacional, entonces mira hacia el futuro de la transformación digital y dice, es necesario hoy por hoy hacer una transformación cultural, es necesario hoy por hoy gestionar el cambio y sobre todo es necesario hoy por hoy gestionar una nueva cultura de trabajo. ¿Y cuáles son las claves para el éxito? Las siguientes. Los líderes aseguran que la primera línea se sienta dueña del cambio. Entonces, es vital e importante que los líderes participen de esta gestión del cambio. Es necesario que los roles y responsabilidades sean claras, de manera que las personas se sientan, cuando hablamos de accountable, es decir, se sientan dueñas de los resultados. Perdón un ratito. Mil disculpas por la congestión. Es necesario que las personas se sientan dueñas de los resultados y cuando yo les menciono la palabra accountable o se dice accountability, es decir, que las personas que tienen nuevos roles y responsabilidades les debe quedar clara el nuevo rol y sobre todo tiene que adquirir esa habilidad. El accountability dentro de la persona hace referencia al nivel de expertise que tiene la persona en esta nueva responsabilidad. Por tanto, es necesario entrenarlos para que ellos puedan dar resultados en el corto plazo. La organización es comprometida a todo su nivel y energizada a través de una comunicación continua. Hay que cambiar incluso el nivel de comunicación. Y los mejores talentos dentro de las organizaciones son convocados y preparados para conducir las partes más críticas de la transformación y obviamente ser parte de esta gestión del cambio, ¿no? Esta información de las claves de éxito salen del estudio que hace McKinsey a nivel global de todas las organizaciones que pasaron exitosamente en la transformación cultural. Entonces son respuestas que salen de un estudio, obviamente, ¿no? Y que se van reforzando y se van añadiendo conforme pasan los años. Claves para el éxito, también dentro de este estudio global que se hace. Los líderes modelaron los cambios deseados, es decir, el líder estuvo permanentemente conectado con el cambio. La transformación fue organizada dentro de una estructura clara.
indicadores claros y objetivos, acuérdense de objetivos logrados a corto plazo, así como hitos específicos que fueron establecidos para asegurar que este proceso de gestión del cambio y el impacto sean medidos con rigurosidad. La información es correcta y se encuentra disponible en el momento oportuno para que aquellos gerentes o líderes de áreas puedan monitorear el progreso y los posibles problemas que puedan presentarse en la transformación cultural. Eso finalmente resume todos esos 8 módulos que hemos visto, y como le mencioné en alguna oportunidad a Joana, la idea de poder abrir el diplomado es poder darles a ustedes estas bases necesarias para poder entender luego cada uno de los procesos de gestión del talento y sobre todo poder compartir experiencias y obviamente estar en un entorno en el cual hoy por hoy ya no existe ningún futuro de trabajo, en el cual hoy por hoy las organizaciones cambian constantemente, en los cuales estamos con modelos colaborativos de trabajo, estamos con más del 50% o 70% de la generación Y, los millennials, y con distintas soluciones que pueden venir a ser la generación Z, con distintos startups que hacen las compañías, y todo esto lo que te genera es un cambio cultural. Entonces, yo desde ya, antes de empezar con las consultas, puedo mencionarles y puedo agradecerles realmente por todo el tiempo prestado. Espero haber logrado el objetivo, haber compartido estas experiencias dentro de todo el contexto de la especialización. Y quedo a su contacto. Vamos a pasar un examen que lo va a enviar Joana luego para poder continuar con los distintos módulos. Y también voy a solicitar algunas tareas para ver las evaluaciones de ustedes. Y quedo atento en estos últimos minutos que quedan de este primer módulo de gestión del talento para las consultas que surgieran o para poder compartir alguna experiencia dentro de sus organizaciones que pudiera estarse dando y que pudieran querer alguna recomendación, ¿no? Mi correo lo tiene Joana, mi teléfono también lo tiene Joana, no hay ningún problema en estar nuevamente conectados. Dentro de mis redes sociales yo tengo el Twitter que me ubican como Feche170507. Feche es por mi primera letra de nombre, que es Félix, mi apellido Eche, y 170507 es la fecha de nacimiento de mi hijo. En el LinkedIn estoy como Félix Eche, igual en el Facebook, ¿no? Particularmente les agradezco desde ya, todo un gusto, a pesar de que no tengo la visualización de todos de manera al menos virtual, pero sí sé que estamos conectados y nos volveremos a ver en las siguientes sesiones. Porque me quedan 2 sesiones más por ahorita, creo que es en abril o en junio. Así que quedo atento a estos últimos minutos, a las consultas que pudieran surgir. ¿Alguna consulta adicional que tuviéramos? Renato, Katia, ahora vamos a ver quiénes son las personas que estamos acá para poder hacer una lista. Se encuentra Cintia, se encuentra Ingrid, Katia, Lourdes, Luis, María Rosa y Renato. Hay 9 participantes porque la décima o el 10º participante, perdón, es la máquina que pasamos las diapositivas y quien está hablando ahorita, ¿no? ¿Todo tranquilo entonces, chicos? ¿Todo bien? ¿Hubo alguna inquietud más? Si todo queda correcto y muy bien, gracias. Si todo quedó muy claro, acuérdense de algo, chicos. Particularmente los conocimientos que hemos compartido son conocimientos que van más allá de los conceptos, ojo, ¿ah? Con esto que quiero decir, de que ustedes pueden encontrar bibliografía en la red y podemos tener muchos videos y podemos tener mucha información que les nutra conceptualmente. Lo que intentamos en una especialización, en ese tipo de especializaciones, es llevarlo un poco más a la acción. Es transmitir lo que de alguna manera el docente vivió o vive dentro de todo su expertise. Porque esta parte no es ninguna tendencia ni es un tema de estudio, es un tema que se va dando. De estudio me refiero a investigación, porque estudio se hace
encuestas. Ustedes pueden averiguar de las distintas generaciones cómo están compuestas en el Perú, pueden entrar a Datum para poder de información estadística. El San Google, que te da información muy variada, ustedes pueden ir segmentándose en blogs de recursos humanos, o sea, información en la red hay. Lo que intentamos trasladar es un poquito más de expertise para que puedan ustedes llevárselo y puedan aplicarlo en la compañía desde distintos modelos o modelos más cortos y pequeños como el engagement, como utilizar esta plantilla para poder implementar un diagnóstico de cultura, como saber de hacer un estudio de las generaciones, como para poder decir, oye, a ver, ¿qué priva más acá en nosotros? Nosotros somos una empresa que es del modelo de dirección y control. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la gente se divierta, que la gente sea autónoma, ver cómo están mis generaciones en la compañía, ver cómo está mi competencia y qué startups puedo utilizar para poder acoplarlas, cómo está mi cultura en la organización, identificar qué es cultura, qué es dinámica y qué es clima, se hizo una encuesta de clima en mi organización o no, etcétera, etcétera. Y es prácticamente una base, porque si lo con quien estamos hablando, dentro de todo, son ustedes expertos de recursos humanos, van a aplicarlo en el día a día. Pero si no fueran expertos de recursos humanos todos, sí tienen un contexto de lo que está pasando hoy en día y sí pueden decir, oye, sabemos que hay tantas generaciones y hay que tener distintas formas de gestionar. Y lo más importante, o las dos cosas más importantes que puedo dejarles de este módulo es que tenemos que brindar resultados a la organización como gestores de recursos humanos y como gestores de distintas áreas. Y lo otro, que el principal rol de recursos humanos, aparte de los resultados, es trabajar con los líderes. Porque son los líderes que trasladan cultura, porque son los líderes que hacen la gestión del cambio, porque son los líderes que impactan en los resultados y sobre todo porque son los líderes aquellos que hacen la retención del talento humano. Les agradezco, gracias y mil disculpas hoy. Me empezó la alergia antes de iniciar la clase. Les agradezco un poquito, les ofrezco mis disculpas por distintos gestos que he hecho en el transcurso de la sesión y les agradezco por toda su atención y nos estamos viendo prontamente, ya un poquito más clarito porque estaba ir solo y estoy un tanto oscuro por la playa y por haber venido de vacaciones. Muchas gracias a todos, un enorme gusto, quedamos conectados y ya Joana les pasará la información necesaria para poder continuar. Un gran abrazo, un buen inicio de año, que este 2020 sea de lo más interesante para todos y con muchos éxitos. Mucho gusto. Nos vemos.